Congresista Roy Ventura tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Es de esta manera como tenemos que pronunciarnos como representantes de la población y decir al Ejecutivo que tiene que hacer su trabajo de la integridad vial hacia todos los pueblos del Perú. En esta oportunidad, Presidenta, permítame referir a la moción de orden del día 2894, en el cual quiero hacer un llamado a la representación nacional y decir que hace 9 días mis paisanos de Cerro de Pasco vienen pernoctando en los exteriores del Ministerio de Salud. Pero los viceministros que los atendieron les dieron falsas esperanzas diciendo que el día de ayer en el Consejo de Ministros iban a aprobar una norma para que puedan atender sus necesidades, lo cual es totalmente falso. Quiero hacer un llamado a través de mi vocero y a través de usted, Presidenta, puedan comunicarse con el presidente del Consejo de Ministros para que puedan atender a mi pueblo de Cerro de Pasco, porque basta ya de estos abusos, basta ya de ponerse de costado cuando se trata de Cerro de Pasco. ¿Por qué no lo miran de frente a la población de Cerro de Pasco? ¿Por qué cuando empiezan a levantarse los precios de los minerales recién empiezan a mirar a Cerro de Pasco? ¿Por qué cuando va a venir el boom económico del cobre recién van a empezar a mirar a Cerro de Pasco? Presidenta, y a la representación nacional hago un llamado a través de la moción de orden del día 2894 que puedan pronunciarse y comunicarse con el presidente del Consejo de Ministros. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Roy. Tiene uso de la palabra el presidente de la comisión, congresista Bocángel. Bien, señora presidenta, habiéndose aprobado por unanimidad y habiendo escuchado la exposición de los autores de este proyecto, a quien felicito nuevamente al congresista Wilmer Aguilar y al congresista César Vázquez, porque sabemos que estos proyectos, aún siendo declarativos, dan la fortaleza, la conceptualización para una operacionalización frente al Ejecutivo. Y solicito la segunda votación. ¿La primera? La primera votación. Ya estaba asegurando al voto. Marcar asistencia, por favor. Bien, se va a marcar la asistencia entonces para votar en los proyectos de ley 685 y 745 que propone declarar de necesidad pública e interés nacional el mejoramiento y conservación de la red vial Chota, Conchán, Tacabamba, Anguía, Sócota, San Luis de Lucma, La Ramada, San Juan de Cutervo, Cujillo, Choros, Puente Chamaya 3 en el departamento de Cajamarca. Unas iniciativas del Grupo Parlamentario Fuerza Popular y de Alianza para el Progreso. De la Comisión de Transportes, un dictamen aprobado por unanimidad con una fórmula sustitutoria, publicado en el portal del Congreso el 25 de abril del 2017. El Consejo Directivo, en sesión del 23 de mayo del 2017, tomó conocimiento de este dictamen y lo incluyó en la agenda del Pleno. Se registra la asistencia para votar estos proyectos de ley. Vamos a cerrar asistencia, señores congresistas. Vamos a cerrar la asistencia, señores congresistas. Ocho de la noche con 5 minutos, estamos en vivo por Congreso Cierre de Televisión. asistencia.
95 congresistas están presentes al voto. Al voto entonces, ahora sí vamos a ver cuál es el resultado final. Ya había expuesto el presidente de la Comisión de Transportes, Guillermo Bocángel Weidert, en torno a estos proyectos de ley. Por favor, sírvense marcar su voto. En estos momentos se encuentra en votación los proyectos de ley 685 y 745. En una comisión que en las últimas semanas ha venido trabajando por el mejoramiento de las vías. Vamos a cerrar la votación, señores congresistas. Arauz del Águila. Ventura. Cerramos votación. $92 congresistas han votado a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobada. Más Arauz, verde. Clayton, verde. 94. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Transportes y Comunicaciones sobre los proyectos de ley 685 y 745. Tiene la palabra el señor presidente. Gracias, señora presidenta. Ante el voto por unanimidad, solicito la exoneración de la segunda votación. A solicitud del presidente de la comisión, con la misma asistencia, procedemos a votar. Bien, se vota entonces la exoneración. Congresistas Castro del Águila, Lizana, López, Mamani, Salazar, Guía, Arauz, Lescano, Ceballos, Foronda, Miyashiro. Cerrar la votación. Han votado a favor 86 congresistas, 0 en contra, 4 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio de los proyectos de ley 685 y 745. Más Foronda, verde. Clayton, verde. 88 congresistas a favor. Siguiente tema, señor relator. De la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, proyecto de ley 584, ley que amplía el límite de deductibilidad de gasto por concepto de donaciones de alimentos en buen estado para efectos del impuesto a la renta. Se inicia la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Economía, Banca y Finanzas e Inteligencia, recaído en las observaciones formuladas por el presidente de la República a la autógrafa de ley que amplíe el límite de deductibilidad de gastos por concepto de donaciones de alimentos en buen estado para efectos del impuesto a la renta, por el que se propone un nuevo texto. La Junta de Portavoces, con fecha 22 de junio del 2017, acordó la exoneración del plazo de publicación en el portal del Congreso del dictamen de la Comisión de Economía y la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Arauz Fernández, presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera. Gracias, presidenta. Esa ley, como comentamos la semana anterior que tuvimos el pleno, fue observada por
el presidente de la República porque tenía algunos temas y errores, y uno de ellos era un tema de la fecha en la que podía entrar en vigencia y otros detalles más. La revisamos y regresó a la comisión la semana pasada y la volvimos a revisar a mayor detalle. La autógrafa ha hecho varias correcciones que creo que son válidas y que ayuda a tener una norma que sea mucho más acotada, mucho más segura de que no nos equivoquemos al hacerla. Establece la ampliación del límite de deductibilidad de donaciones de alimentos en buen estado como gastos para efectos del impuesto a la renta hasta el 1.5% de la renta del donante. Actualmente dicha deducción no puede exceder del 10% de la renta neta de tercera categoría, pero en caso de pérdidas la reducción no puede exceder del 3% de la venta neta del ejercicio. Era un modelo bastante complejo el anterior. Acá lo que hemos hecho es acotarla de una manera muy sencilla. Estamos hablando de que no podrá, la deducción para estos casos no podrá exceder del 1.5 del total de las ventas netas de alimentos del ejercicio en que realice el contribuyente. O sea, al hacerlo de esta manera, estamos acotando de una manera importante el nivel de impacto económico que puede haber sobre la recaudación, porque actualmente con la destrucción de alimentos se puede efectuar la deducción correspondiente del impuesto a la renta. Y bueno, como dije, se actualiza la fecha de entrada en vigencia hasta el 1 de enero del 2018. Es una nueva norma, por lo tanto. Creemos que a partir de la implementación de esta norma en el 2018 habrá un impacto favorable en la reducción de pobreza a nivel de ingresos, en el tema de desnutrición crónica y anemia, pues el incremento de las donaciones de alimentos en buen estado a personas con menores recursos o situaciones de vulnerabilidad eleva sus capacidades de ingresos reales. Y también, finalmente, habrá una incidencia importante en la disminución de gastos estatales en programas sociales de alimentos, por ejemplo, comedores populares, hospicios, centros de adulto mayor, etcétera, si se canalizan esas donaciones a estas entidades. Ahora, había también que aclarar que esto es no solo para el caso de los supermercados, sino también actividades agropecuarias, pesca, industria alimentaria, industria de bebidas, comerciantes mayoristas, comerciantes minoristas. Pero al acotarlo de la manera que hemos hecho, no habría una pérdida neta y, por lo tanto, el beneficio se da referido solo al tema de alimentos propiamente y podemos hacer la donación de alimentos. Por eso propongo que entre a votación. Gracias. Si ningún congresista se usó la palabra. Congresista Dagmer y luego congresista ¿Mulder? No, Lescano. Congresista Dagmer. Señora Presidenta, señores congresistas, se mantienen los mismos problemas que se han discutido largamente ya en el Congreso al respecto. Se está deduciendo el impuesto a la renta por donaciones de alimentos, y esto es en términos genéricos. Y se dice que eso va a permitir que los programas del Estado tengan menos recursos, pero que a la gente le llegue más rápido los alimentos. Esa magia no la he visto en ningún Estado del mundo. Es una magia que está escrita, pero esa magia no existe. La realidad es que se está haciendo una sustantiva reducción de impuestos, o importante o significativa, o si quieren en el lenguaje, un porcentaje pequeño de la reducción neta de impuestos que es casi imposible de determinar cuál es su monto. Por eso no establecen un monto. No dicen cuál es el estimado del monto que va a dejar de recibirse en el impuesto a la renta, porque esto es absolutamente variable, entendible de diversas maneras por diversas empresas, porque ya están incluyendo también las anchoveteras, están incluyendo todo aquel que tenga que ver con un producto de consumo humano. Es una facilidad de deducción tributaria tan amplia que realmente, si se ejecutara, cuando ya se haga el cálculo efectivo, va a ser un escándalo para el país lo que significará esta apertura tan grande para una deducción del impuesto a la renta. Habían otras fórmulas planteadas en función de si el producto estaba perecible, si se podía hacer, varias fórmulas. Esta fórmula es la más general, la más amplia y la que va a significar menos ingresos fiscales. Y no se puede decir que eso va a mejorar los programas sociales, que eso va a mejorar los programas del Estado. El Estado tiene una responsabilidad pública. Estamos en un país de pobreza, en los cuales las ganancias del capital se han concentrado cada vez más, 64-70%, y los ingresos de los trabajadores se han reducido, por más que el ministro piensa que con 650 soles puede vivir una persona y su familia. Pero esa polarización
con esta ley se va a extremar todavía más, porque el Estado tiene una responsabilidad de redistribuir a favor de los sectores que están justamente en las condiciones más desfavorables. Por eso, señora presidenta, creo que este proyecto de ley debe ser rechazado por el Pleno del Congreso. Gracias, congresista. Congresista Lezcano. Señora presidenta, estamos viviendo en el país de las maravillas. La Comisión de Economía trae este tipo de iniciativas siempre a favor de los grupos económicos y lo trae de una manera irracional. Parece que no vivieran en el Perú, está en constantes viajes, porque ya nos hemos dado cuenta los peruanos qué clase de alimentos nos estaban vendiendo. Leche que no era leche, leche bamba, gaseosas con exceso de azúcar, galletas con exceso de grasa y una serie de alimentos en malas condiciones. Y en la Comisión de Defensa del Consumidor estamos regulando esta situación y el Ministerio de Salud ha expedido un reglamento para evitar alimentos que más que hacernos bien, de alimentarnos, nos hacen daño, nos causan cáncer, nos causan una serie de enfermedades cardiovasculares, etcétera, 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 obesidad en los niños, etcétera, etcétera. Y aquí vienen a decir que hay que premiarlos a esos señores que donan alimentos en buen estado y que ya no tienen valor comercial. Que no tienen valor comercial. ¿Y cuando un alimento pierde su valor comercial? Porque está el que está a punto de vencer. Esos señores, cuando donen, se les va a exonerar el impuesto a la renta, 1.5% sobre el valor neto de ventas, un montón de plata. En el fondo, el Estado les va a perdonar los impuestos y en el fondo, señora presidenta, lo que está haciendo el Estado es comprar esos alimentos. Se le está exigiendo al Estado que compre esos alimentos. Es una compra exigida, obligada al Estado, camuflada. Y tienen el desparpajo de traer una iniciativa de esa naturaleza en estas condiciones para que el Congreso beneficie a los grupos económicos de este país, grupos económicos que han estado en muchos casos envenenando al Perú con la venta de estos alimentos. O no hemos pasado por la situación de la leche, o no hemos pasado por la situación del reglamento de comida saludable. Y ahora quieren exonerar a esos señores, premiándolos, premiándolos. ¿No hay vergüenza, presidenta, para traer ese tipo de iniciativas a este Congreso? ¿O creen que aquí nos estamos chupando el dedo? El Congreso, presidenta, no puede aprobar este crimen que se quiere hacer, favoreciendo a malos industriales que vendían comida chatarra en malas condiciones a los peruanos, a los niños del Perú. No puede ser, presidenta, que se haga este tipo. Para que pueda terminar, congresista. Entonces, presidenta, hay que ser coherente, ser responsable con la población y con el dinero del Estado. O sea, vamos a perdonar un montón de plata a cambio de ¿qué? De comida con insumos que le hacen daño a la salud. Van a obligar al Estado a comprar esos alimentos que están por vencerse y el Estado va a perder dinero. Uy, qué linda propuesta, qué gran propuesta. Y en la Comisión de Economía, señora presidenta, archivando irracionalmente iniciativas a favor de los pensionistas de las AFPs, de los afiliados de las AFPs. Eso sí lo archivan rapidito. Los que tienen cáncer, por ejemplo, debían retirar todos sus aportes y eso lo han archivado de manera irracional. Y ahora está en el basurero y la gente sufriendo en las calles, esos afiliados que tienen la plata ahí, pero se están muriendo y no pueden retirar su dinero. Eso sí, no pasa. Esto. Sí, congresista, para que termine, por favor. Señora presidenta, sería una irresponsabilidad de este Congreso aprobar esta iniciativa. Yo pido a los parlamentarios que alguna vez demostremos que no pueden pasar iniciativas de esta naturaleza.
y votar en contra de esta propuesta, señora presidenta, y en todo caso remitir este dictamen a la Comisión de Defensa del Consumidor del Parlamento Nacional, a la Comisión de Salud, para que sea evaluado, porque esto es un atentado contra la salud pública, es un atentado contra los recursos del Estado que no se puede tolerar de esta manera, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista. Congresista Mercedes Arauz. Muchísimas gracias, señora presidenta. Y ya para cerrar, esa fue votada en la última sesión con la mayoría presente, unánimemente por todos los que estaban presentes en la comisión, de todas las bancadas. En segundo lugar, acá estamos trabajando para hacer equivalente el costo fiscal de esto a lo que se quema actualmente. ¿Qué sucede? Una empresa puede quemar alimentos perecibles que se pueden malograr en vez de donarlos. Entonces, ¿hasta cuánto deduce al año cuando puede quemarlo? Hasta el 3% de sus ventas netas, en total. Entonces, eso es bastante. Quemándolo y no usando esos alimentos que son perecibles evidentemente y que todavía pueden ser consumidos, pero son manzanas golpeadas, papas, porque acá un congresista acaba de decir que no podemos donar papas, que no podemos donar leche fresca, que todo eso entra, todo lo que es perecible, alimentos, entra, porque ahí está en el concepto. No está hecho para cosas importadas, ¿sabe? Solamente, porque puede haber cosas que tienen un valor todavía que no es comercial, pero es un valor para el usuario. Entonces, para ser bien franca, en vez de quemar esos alimentos, creo que hay gente que la necesita. Además, acá lo estamos haciendo bien acotado. En el modelo era 3% de las ventas netas totales. Acá lo estamos diciendo 1.5% de las ventas de alimentos. O sea, súper acotado para saber que no, de las ventas netas de alimentos, para que no haya duda de que es referente a lo que se estaba desperdiciando y quemando y que tenían el beneficio por quemar la comida. Esa comida sí puede ser usada y hay gente que la necesita. Me ha pedido una interrupción el congresista Alcalá. 2 minutos me había pedido adelante, mil disculpas. Congresista Percy Alcalá. Señora presidenta, muy buenas tardes. A través suyo saludar a todas las señoras congresistas. Bueno, los que hemos vivido en provincia conocemos la realidad. Los que estuvimos en el terremoto del año 2007, tuve la oportunidad de ser regidor provincial, casi no llegaba ningún tipo de apoyo de alimento porque no había los tipos de exoneraciones. Hoy en día hemos tenido el fenómeno del niño costero. Este año hemos estado en los sitios más alejados de la capital del país, donde no llegaba ningún tipo de apoyo. De repente podía llegar otro tipo de apoyo, pero los alimentos no llegaron en ningún momento. Hemos estado con usted también, señora presidenta, en las provincias tan importantes como fue Guarochirí, parte de Ollón, parte de Huaral, Huacho y Barranca, y vimos ahí la gran necesidad que hay del pueblo. Hoy en día esta es una herramienta que se le está dando a los supermercados con la finalidad que en vez de hoy día quemar y desperdiciar todos estos alimentos, sirva, digamos, de alimento a la población, a los más necesitados, ¿no? Y eso es lo que buscamos y eso es lo que queremos. ¿Qué congresista queremos hoy en día? Lescano, por favor, congresista por favor, Lescano. Señora, con respeto. Congresista Lescano. Congresista Lescano, le voy a leer el reglamento. No se puede gritar. Termine, congresista Percy Alcalá. Como digo, no se puede permitir, señora presidenta, que los ganaderos hoy en día tienen sobreproducción de leche. ¿Qué es lo que hacían en la parte de Piura? Botaban la leche al río. Cuando esa leche hoy en día se le puede donar, digamos, a los más necesitados, a los que menos tienen, y yo creo que eso es alimento, y eso es lo que se está buscando con esta ley. Antiguamente se hizo esta ley con el 1.5% de las ventas brutas, que de repente era demasiado, pero hoy en día se está reduciendo a 1.5 de las ventas netas y nada más solamente de los alimentos que son perecibles. Yo creo que eso va a ayudar enormemente, digamos,
digamos, a la economía y sobre todo a los más necesitados, que es lo que este Congreso tiene que ver. Y eso es lo que queremos orientar hoy en día, digamos que se oriente hacia los comedores populares. Hay comedores aquí nomás en Vía El Salvador, en Vía María del Triunfo, que desgraciadamente no tienen el apoyo, pero con esta ley ese apoyo puede llegar, digamos, a ellos. Yo creo que van a tener ellos que comer. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Percy Alcalá. Congresista Mercedes Arauz, para que pueda concluir. Sí, señora presidenta, en realidad tiene que quedar claro que es para todo tipo, o sea, una empresa agroindustrial que produce fruta podría usar este beneficio, una empresa ganadera que produce leche, lácteos en general, podría usarlo. O sea, tendríamos la posibilidad de usar esos recursos y no desperdiciarlos. Los donantes tienen que ser, mejor dicho, los receptores de esas donaciones tienen que estar certificados para ser receptores de donación. No puede ser cualquiera. O sea, todo está acotado dentro de un marco y además, de la forma en que estamos haciéndolo, realmente no quemamos comida y esa comida va a la gente que más lo necesita. Creo que hay que evitar confusiones y dejar claro entonces que es una propuesta que realmente nos permite acotar los temas a un nivel sin mayor gasto, porque compensamos frente a lo que era el gasto simplemente. Ya no tengo tiempo para dar interrupción. Ya no se puede dar, digamos, se acota claramente el tema en materia de que no podemos dar más beneficios a la quema de alimentos que a la donación. Yo creo que la lógica nos lleva a una donación certificada y clara de cualquier tipo de entidad que trabaje en ese sentido. No estamos haciendo un beneficio especial para los supermercados, esto es para muchas empresas pesqueras. Están las industrias alimentarias, agropecuarias, mayoristas, comerciantes minoristas, industrias de bebidas, industria alimentaria en general. Creo que esto es importante y por eso pediría, señora presidenta, que lo llevemos a la votación. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Vamos a marcar asistencia para proceder a votar. Congresista Lezcano, está usted en el Pleno del Congreso, no está en la calle. Bueno, lea el reglamento, señor relator. Reglamento del Congreso de la República, disciplina parlamentaria. El presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buenas maneras durante las sesiones. Está facultado para imponer el orden en las sesiones. Si cualquier congresista impide con su conducta el normal desarrollo de la sesión y no acata el llamado de atención a la decisión del presidente en materia de orden, este lo reconviene. Si el congresista persiste en su actitud, el presidente ordena su salida de la sala. Si no obedece, el presidente suspende la sesión por 15 minutos. Reabierta esta, el presidente reitera su pedido. Si el congresista se allana, el presidente da por concluido el incidente. De lo contrario, la mesa directiva propone al Pleno, según la gravedad de la falta, la sanción de suspensión a que se refiere el inciso C del artículo 24 del presente reglamento. Congresista Lezcano, se ha leído por primera vez, le estamos exhortando para que pueda guardar la compostura, porque de lo contrario me obligaría a seguir con el procedimiento reglamentario. Tenemos todavía varios proyectos, así que yo le invoco a guardar la compostura. Estamos en marcación de asistencia. Cerrar la asistencia.